bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Women Lidera, un espacio creado por la Fundación Women para escuchar las voces de distintos liderazgos, para conocer lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Hoy queremos hablar del arte como un motor social y creo que hoy vamos a tener un gran invitado que sin duda alguna nos va a permitir navegar lo que es ser arte en Colombia. Hoy es entender que en un país donde millones de jóvenes crecen con pocas oportunidades, iniciativas como Timbalé están demostrando que la música y la danza pueden ser mucho más que expresión artística. Nos acompaña Juan Jorge Cuesta, fundador y CEO de Timbalé, con más de 15 años de experiencia en el sector artístico y cultural, y ha liderado distintos proyectos que disminuyen la brecha de desigualdad y que construyen un tejido social a través de la música y la danza. Juan, qué rico tenerte aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por la invitación. Muy complacido de poder tomarme un cafecito contigo, que lo teníamos desde hace Hace rato rato estábamos ahí como, aplazado. ¿cuándo? Y qué bueno que se haya dado en el marco de esta conversación. Feliz de estar acá. Sí, ya no es un cafecito de tú y yo, sino un cafecito con muchas otras personas que nos están Me encanta poder estar escuchando. hablando. Juan, contanos un poquito dónde surge Timbalé, cómo surge tu historia, cómo conectas vos con el arte, desde qué identidad habitaste tú el arte y llevaste esto a un proyecto social y con impacto a distintas comunidades, especialmente aquí en Medellín. Sí, bueno, hablar de Timbalé es hablar un poco de esas historias que me han conformado durante toda la vida. Y aquí hablo, digamos, desde la importancia de mi núcleo primario, que fue mi familia. Yo vengo de una familia que por un lado tiene toda una línea artística y filosófica, Mm, ¿no? Mi papá fue sacerdote escolapio que deja su voto sacerdotal por el amor, que fue mi madre. Y al final yo creo que de ese pensamiento filosófico y artístico vino mi primer espacio adicional a mi núcleo familiar, que fue una fundación que trabajaba con la herramienta de la música para involucrar a distintos jóvenes de los barrios de Cúcuta. Yo soy cucuteño. Y a partir de ahí empiezo simplemente a ser yo en un espacio rodeado de música. Creo que desde los 5 años entro y estoy hasta que me voy de Cúcuta, hasta los 16 años, que me vine para Medellín, o sea, desde los 16 estás aquí en Medallo. desde los 16. Ok. No voy a decir cuántos tengo ahora, Casi calculamos ahí la, pero no fue posible. pero digamos que esa etapa de los 5 a los 16 años es poder ser yo en un espacio. A mí me tocó estar rodeado de música. Creo que sin ser consciente, eso empezó a sembrar algo dentro de mí que al final se convierte como en mi bandera. Hay otra historia muy relevante que yo siento que también hace parte de mi vocación y es que mis papás son profesores del magisterio Ok. y fueron profesores de colegio público. Y yo era el menor de 3 hermanos, soy el menor de 3 hermanos. Entonces yo como era chiquito, me llevaban a todos los colegios públicos porque a veces no tenían con quién dejarme. Entonces tengo muchos recuerdos de yo estar visitando a colegios públicos donde trabajaba mi mamá, donde trabajaba mi papá, y hay una inclinación allí, casi que de por vida siempre recuerdo como estar deseando aportar como al sector social, como al sector público, a las comunidades. Y bueno, ahí llega Medellín con toda la historia de Medellín, con todo el proceso de empezar a estudiar música. Hay otras historias por ahí muy interesantes, pero finalmente es como Medellín es la confirmación de esas herramientas que venían desde mi esencia, pero obviamente después de estudiar se fortalecen y a partir de ahí, sin querer buscarlo, yo no busqué Timbalé. Mm. Eso fue un tema de empezar como a sembrar semillas genuinamente, a querer aportarle por lo menos a través de donaciones a unos niños en una comunidad de Bello, o me fui para Caicedo con un grupo de gente a pintar casas, le llamamos Coloreando Medellín, entonces recogimos pinturas. Eso va pasando en el transcurso de la universidad y al final la universidad cierra con una tesis de grado que es un proyecto de canto coral para integrar comunidades. Y ahí empieza como esta semilla de Timbalé, que al final eso fue llamando a alguna gente, y de esa misma gente empezamos a conversar, bueno, ¿cómo le llamamos a esto? O sea, ya había un proyecto, un primer piloto, lo que llamamos los emprendedores, y ese piloto quiso con esa misma gente
Siempre Timbalé ha sido conversado con la comunidad que nos va acompañando. Y también recuerdo, es una historia muy linda porque hicimos un concurso, veníamos de la feria de Cali en un diciembre. Yo dije, bueno, tengo 10 gigas de salsa aquí recogida del salsódromo. Vamos a ponerle nombre a esto. Y empezaron todos a proponer distintos nombres. Entonces, el Rincón del Tenor, porque el canto también me condujo durante toda mi travesía universitaria. Anacaona, que es una canción muy famosa de salsa. Y había otra que decía Timba la, Timba la, y otro que era Salsa con todo. Entonces, al final yo cojo esos nombres y digo, bueno, cambiemos Timba la por Timbalé. Salsa con toda fue nuestro primer eslogan, que con el Ok. tiempo cambió a Timbalé somos todos cuando empezaron otras historias como a llegar. Esa es la historia de Timbalé. Y siempre, digamos, desde un comienzo, por supuesto, desde estas herramientas artísticas, pero con un interés, digamos, más de ver el arte como tema de exhibición o entretenimiento, que fuera una herramienta Mm. para generar conversaciones reflexivas, de fortalecer la narrativa de todos aquellos que estábamos presentes y generar acciones transformadoras para las personas que estamos allí y también para los distintos entornos a donde tenemos Contame más de eso influencia. de como herramienta. Yo recuerdo que la primera vez que te conocí fue en un espacio donde estábamos cerca de 100 líderes de un Así. montón de partes del país. Y algo que me encanta de la música o del baile en general o la danza es que permiten ser un lenguaje de comunicación sin necesidad de que existan palabras. Entonces fue muy lindo porque recuerdo que vos facilitaste un espacio donde nosotros empezamos a tratar de generar como una conversación con nuestros cuerpos, con distintas personas que ni siquiera nos conocíamos. Y eso generó ya como un vínculo sin ni siquiera habernos presentado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es. ¿Cómo ves vos? Pues claro, yo lo sentí, pero vos seguramente ya tenés más claro de que esto es una herramienta que permite, lo dijiste ahora, generar comunidad, pero ¿cómo lo ves en esa construcción de tejido social? Esa es una de las potencias de la herramienta artística, ¿no? Y es que, digamos, en nuestra educación tradicional nos acostumbramos a que teníamos alguien que nos impartía el conocimiento y Ujú. nosotros después de tratar de entenderlo, lo empezábamos, si era nuestro deseo, a corporalizarlo, a vivirlo, a practicarlo. Creo que la danza, la música y todas las expresiones artísticas actúan de forma contraria. Es decir, usted lo vive y luego ahí sí le pone el concepto. Entonces eso tiene toda la potencia a la hora de conectar historias eh, aparentemente distintas, es decir, cada quien con sus propios qués, cada quien con sus propios cómo, y lo que hace el arte con esas experiencias que son vivenciales de entrada es conectarnos desde el dónde somos, de dónde viene eso que nos hace iguales. Y allí viene un tema de emociones, de las historias que nos conforman, de miedos, también de fortalezas, de victorias. Y creo que, digamos, esa es la relevancia de la herramienta artística Mm. en todos los campos. Y eso llevado a un lugar de bienestar es poderosísimo para las personas y para las comunidades. ¿Cómo ha sido para ti en tu camino personal, aparte de haber crecido en un entorno de música, de hoy tener una organización? ¿Para ti ha sido también una herramienta para gestionarte a ti mismo? Total, yo tengo la fortuna de generar conversaciones diarias a partir de la herramienta artística. Todo el tiempo, bueno, no sé si es por la misma historia, por mi mismo entorno, que me vuelvo muy reflexivo, pero al mismo tiempo me alimento de esas reflexiones para la acción. Entonces el hecho de dar una simple clase de danza, simple lo digo entre comillas, es encontrarme con todas las historias que vienen al espacio a compartir ese momento y leer personas, ¿no? Al final, eh, hablando de este espacio tan bello, que estamos aquí, que estamos con libros, creo que nosotros a través de la herramienta artística terminamos leyéndonos a nosotros mismos y no solo a través de nuestra propia historia, sino a través de una conversación con el otro, Ujú, ¿no? Que es como también bailar juntos, ujú. ¿no? Cuando tú haces un movimiento con una mano y la otra persona trata de imitarte, pero tú ves que llegas un poquito más, te das cuenta que la historia de la otra persona es distinta. Y eso del lado de lo metafórico, de lo simbólico, también se convierte en un aprendizaje para ti. Es un redescubrir tus talentos o redescubrir también
los talentos del otro y mirar cómo lo hacemos juntos, cómo trabajamos juntos. Es muy bonito, o al menos yo así lo vivo. Me Y, encanta, y creo que sí, eso es lo lindo de Timbalé, me de encanta. lo que me ha dado Timbalé y las historias de las personas que la conforman. ¿Qué historias han llegado a Timbalé? No, pues ha llegado muchísimas historias de muchas personas. Timbalé, bueno, tiene 3 líneas de trabajo, ¿no? Ok, Tiene una línea de formación, que es donde llega eh, personas que pueden pagar una mensualidad, sí. ¿cierto? Entonces llegan de Y todo que tipo, quieren aprender. que quieren aprender a bailar o simplemente quieren buscar un espacio social donde compartir distintas experiencias o alimentar su vida de otras experiencias. Bueno, tiene una línea de proyección artística que es así, es donde trabajamos en temas de, digamos, espectáculos, conciertos o performance técnicamente un poquito más Ah, ok. elaborados. Y ya tenemos todas las historias del lado social, que son unas historias muy bellas de jóvenes que están deseando buscar nuevos rumbos, ¿cierto? Y esas historias que también vienen algunas de entornos difíciles, entornos personales, familiares, sociales, comunitarios complejos, se convierten también en historias que nos van alimentando los procesos. Lo lindo de Timbal es que esas historias, eh, digamos en su mayoría hasta este momento, han significado como historias de verse distintos en el futuro, de todas las 3 partes. Es muy bonito cuando se encuentran todas esas historias en un solo espacio y como te decía ahorita, no se conectan desde el qué ni del cómo, sino desde dónde. Entonces se vuelve una historia, una humanidad muy bonita. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en especial como país es justamente eso, vernos cara a cara con personas completamente distintas a nosotros y, y ver ese lado humano y más ahora en un país donde se ha polarizado más nuestras narrativas, donde se están fomentando narrativas de odio, donde el que no es igual a mí ya no pertenece a mí y creo que qué lindo que digas que a través del arte podamos empezar a encontrar lo humano de todo esto y creo que has estado haciendo una apuesta muy profunda para ir reduciendo brechas en el territorio. Pero quisiera también preguntar qué hay detrás de todo esto. Ahorita antes del espacio conversábamos de nuestras vidas profesionales y creo que quizás muchas personas se reflejan en ti ahora como, ay, qué rico el arte, dedicarme, apostarle, construir comunidad desde el arte, pero que hay detrás que nadie sabe. Y es, por ejemplo, no sé, que hay veces ha tocado estar en dobles, 3, 4 trabajos mientras ibas construyendo Timbalé, tener la convicción de que esto era algo que querías hacer. ¿Cómo es eso? Pues, ¿cómo fue ese proceso personal de Juan detrás? Luchas, pero también las satisfacciones, los retos, el manejo del tiempo, como que tantas cosas que se enfrenta uno a la hora de iniciar una lucha, un proyecto, un trabajo, una empresa social, tantos retos que hay detrás. ¿Cómo fue para ti? Sí, bueno, aquí también vienen muchas historias digamos, renuncias Mm, que hay que hacer como en cualquier tipo de relación, ok. ¿cierto? Y esta fue una relación, digamos, con un propósito que empecé a sentir por todo lo que venía desarrollando, que sentía que le aportaba, es decir, que vibraba mucho con lo que llevaba adentro. Em, y eso, digamos, da la fuerza para continuar con cada etapa lo que es montar una empresa en el sector cultural, Mm, sector social y sector cultural. mm, Al comienzo siempre, como te decía ahorita, empecé como fluyendo como con la idea, ¿cierto? Nunca fue como un interés del comienzo, bueno, voy con Timbalé, no, fui como, el mismo entorno me fue como mostrando el camino hasta que en un momento específico, donde ya el camino laboral, yo trabajaba de día, eh, tenía como 3 trabajos y tenía Timbalé en las noches. Ese era digamos, mi orden del día. de día eres uno y de noche eres otro, Algo algo así, así. como tratando de coordinar todo porque cada rol tenía su responsabilidad. Eso me costó, digamos, personalmente, eh, sí, muchas renuncias y en renuncias es renuncias también de aún estando cansado tener que dar la milla extra, ¿cierto? Y también me costó relaciones personales. Pronto que no estábamos en un momento similar o yo también no estaba tan maduro en ese momento y tomaba decisiones que tal vez desde el cansancio, desde el orgullo que
que me costaron para poner como prioridad el propósito. Hasta que, bueno, se toma la decisión, 2018, vamos con esto, vendamos todo lo que tenemos para poder tener un lugar físico, para tener los elementos para empezar estas 3 líneas de trabajo, empezar a apostarles del voluntariado a todo este trabajo social, aún sin recurso, obviamente con un primer, digamos, recurso comercial que eran clases y demás para sostenimiento personal, sostenimiento de la empresa y para sostener el propósito social. Mm. Entonces, todas esas conversaciones ahora empiezan a cobrar sentido, porque el propósito empieza ya a Como fortalecerse, a alinearse también. alinearse, Mm. incluso Timbalé empieza como a reconocerse desde la esencia, que eso también ha costado muchas conversaciones con el equipo que va llegando. Y al final estamos en un sector, yo creo que todavía el arte es un lujo. El arte todavía no se ve, o hay que seguir alimentando esa conversación de la potencia del arte para generar bienestar físico, mental, emocional, espiritual, Mm. y no que sea un lujo, algo extra. Entonces eso también tiene otras conversaciones a nivel económico, a nivel social, ¿cierto? Que de pronto todavía se vuelve retador para temas de sostenibilidad. Y cuando digo sostenibilidad no se trata de sostenibilidad económica, sino también sostenibilidad social. ¿Cuántos proyectos artísticos alrededor del mundo están sacando juventudes de estos entornos desafiantes? O no solo juventudes, a muchas personas de problemas de salud mental, de problemas de incluso físicos, de entornos familiares complejos, de no coger por un camino que no es porque es el camino fácil. Em, y bueno, pero esa es nuestra voz justamente. O sea, la voz de Timbalé, al final, más allá de todos estos retos, es posicionar al arte con toda la potencia que es para la humanidad. Y me parece muy teso lo que acabas de decir ahorita y es como que tristemente es un lujo. Como muchas de las cosas que hoy son fundamentales, no sé, tener acceso a herramientas para la salud mental, también es un lujo hoy. Eh, una alimentación de calidad, o sea, como que algo que una de las cosas que a mí me ha movido mucho es entender que las cosas que terminan siendo base para la humanidad se nos están convirtiendo netamente en privilegios. Y eso es ahí como que hasta los mismos derechos humanos se nos han convertido en privilegios. Entonces termina siendo muy retador eso que mencionas porque creo que aún no hemos llegado al nivel de dimensionar la importancia del arte como parte del desarrollo de las personas. Y es triste saber que solo estén accediendo algunas personas como a esto. Juan, ¿en qué momento vos has decidido como no voy a tirar la toalla? ¿Y cómo haces para frenar el impulso de tirar la toalla y seguir dándole al proyecto en medio de todos los retos que tienes? Bueno, ahí también hay otro par de historias interesantes de momentos. Han sido varias, no han sido una o dos, no, han sido Es que creo un que eso, montón. eso me parece muy teso porque cuando hablamos de emprender, de ejercer liderazgo en Colombia, creemos que no, todo se da y uno solo muestra la cara bonita, digamos, en redes, pero es que no saben muchas veces uno es como, no voy a tirar esto, ya, paro. Pues me voy a un trabajo estable, busco ya trabajo de 7 a 5 punto, pero aquí uno sabe que tiene una llamita muy profunda que está todo el tiempo encendida y que muchas veces sí se achicopala y es como, se me va a apagar. Y ahí es cuando uno dice, ay, no más. Y eso casi nadie lo habla, casi poco se cuenta de esos momentos retadores que uno busca encender esa llama. Entonces es más como entender por qué y qué hay detrás de eso. Bueno, lo primero es, voy a arrancar como de atrás para adelante y es arrancar de esa llama a la que tú te refieres, que a veces también nos cuesta procesos entenderlo y años. Y hachos. Pero, digamos, sí, por cosas del destino, siempre hay algo que te lo recuerda. Y creo que ese recordar es lo que mantiene el propósito. En el caso de nosotros, o mío, por lo menos, es alimentarse de todas esas historias que, que demuestran que hay un antes y un después de haber pasado por un proceso de acompañamiento con Timbalé. Eh, y no es que sean millones de historias, no, pueden ser, a veces pasa que alguien me dice, "Ey, me mejoraste hoy el día". Y uno ve el cambio de la persona que llega antes a la que llega después. O hay jóvenes después de un proceso de 4 años que manifiestan lo que ha pasado con Timbalé en su vida alrededor de estos 3, 4 años. Y eso le mueve a uno dice,
está funcionando, le estoy aportando algo que de verdad a la gente le genera bienestar. Pero bueno, en cuanto a las historias, hay muchas. Está la pandemia, que fue una historia que nos golpeó de frente, porque era llevar 2 años con Timbalé. Nosotros empezamos en 2018 con esto que te contaba, como formalmente decididos. Y llega en 2020 la pandemia y me llega con mi primera hija. Mi hija había nacido 8 días antes del cierre. No, Y nosotros tuvimos que cerrar Timbalé, donde el 90% de los servicios eran presenciales. Y eso nos llevó a un declive personal, familiar, fuerte, fuerte. Por fortuna, siempre en esos momentos de oscuridad nos ha llegado una luz, un ángel, algo que nos dice, sigue. En ese momento fue el Fondo Emprender, que es un programa nacional de estímulos para la formación de empresas. ok, Lo hace, digamos, el gobierno nacional a través del SENA. ok. Y a nosotros nos ganamos el Fondo Emprender en 2019. Teníamos que cumplir para condonar el recurso con unas ventas, con un montón de cosas. Pedimos aplazamiento porque el 2020 no podíamos hacer nada, pero finalmente ese recurso nos llega en 2021 y es volver a arrancar. Esa es una de las historias. Otras historias es personas o procesos que hemos tenido que dejar porque, digamos, no cumplen con los criterios que nosotros establecemos como base para el desarrollo de proyectos. Y cada despedida es dolorosa. Cada vez que por lo menos uno ve una historia de un joven, de un chico que de pronto después de pasar por un programa está en un proceso difícil, es también una historia que a uno le genera, como, "Pucha, ¿será que esto sí está funcionando? O cómo le ayudamos más? Y bueno, sin duda el tema de sostenibilidad ya no es sostenerme a mí, sino sostener a un equipo que también va creciendo con nosotros. Y a veces el recurso se demora o no llega. Eso también genera conversaciones personales, empresariales, de, bueno, seguimos, quitamos esto otro, y llega un nuevo aire siempre allí a decirnos, no, vamos bien, sigue por allí. Y bueno, más que lo que llega de afuera, yo siento que lo que sostiene también es ese núcleo central, como esas personas que siempre se mantienen al lado de uno. Esa, primero mi familia, mi Ujú, esposa, mis hijas, y después esa familia extendida que se convierte en esos jóvenes eh, que hacen parte también ya del proyecto, y esa también es la puerta que le abre Timbalé a los jóvenes de que vengan, miren a ver cómo seguimos creciendo aquí en Timbalé. Entonces uno se convierte en gestor de contenidos, la otra en acompañante psicosocial de los procesos, el otro líder territorial, el otro profesor de las clases regulares. Entonces, bueno, es un cúmulo de retos, pero también como aires de esperanza que va teniendo el proceso y que seguimos teniendo. ¿Qué esperas que pase de aquí en adelante para Timbalé? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Qué esperas para este Sí, gran espacio? ahorita antes de empezar te decía que este es un año muy lindo para Timbalé porque sentimos que es como un año de cosechar todo eso que hemos sembrado en estos años. Y, y ese cosechar, eh, digamos, las últimas experiencias ha sido poder, digamos, comprobar que tenemos historias de jóvenes que siguen presentes en los territorios de Medellín. Y en este viaje también hemos ido a otras regiones, hemos ido a Gadó, Chocó también a trabajar con juventud, Wow. estuvimos en un proceso en Taminango, Nariño, en Cúcuta, hemos trabajado en algún fortalecimiento ¿Pensás organizacional. volver en algún momento a tu tierra a darle con todo? Siempre me lo pregunto, he estado intentando retornar. Obviamente tiene también muchos retos el volver a hacerlo, pero me encantaría poder volver a Cúcuta a hacer patria. Le digo yo a mis amigos allá, quiero volver aquí a aportar lo que me brindó Cúcuta. Sé que lo voy a hacer en algún momento. Qué lindo. Y hace parte del sueño. El sueño es no solo llegar a otros territorios, porque hemos llegado, sino poder sostenerse En otros en territorios. otros territorios. Y eso requiere, claro, llegar con el programa, pero también gente que esté dispuesta a recibirlo y apropiarse del programa. Y otro sueño es, en esas experiencias hemos podido ver cómo otros jóvenes de otras ciudades de Latinoamérica, estuvimos compartiendo en un programa con jóvenes de México, de Ciudad Juárez, que tienen contextos o desafíos similares. Es decir, el desafío del joven en las distintas ciudades de Latinoamérica. Es decir, hay una historia que nos acoge a todos.
sobre todo a las juventudes. Y sabemos que este programa también puede brindar herramientas para que esas juventudes de Latinoamérica se vean reflejadas en una historia de transformación para ellos y para sus territorios. Entonces sería genial poder llegar como con esta historia de Timbalé a otros nodos territoriales alrededor de Latinoamérica y poder sumarnos como en ese deseo de poner al arte en el lugar que es Me encanta, y que venimos trabajando para eso. me encanta. Hay muchas voces que hoy están emergiendo y que quieren hacer algo por su país. ¿Qué les dirías? En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de los retos sociales que estamos teniendo, ¿qué les podrías decir tú desde tu experiencia, desde tu caminar en este ejercicio de liderazgo y de transformación social? Yo lo que digo es que pensar en países es pensar en un propósito superior. Ok, Y si le quieren aportar al país, hay que seguir esa intuición de apostarle a Colombia, a que todos vivamos mejor y nos sintamos mejor. Y, y aquí hace poquito me hacían una pregunta que para mí cuáles eran como los dos sentimientos de la humanidad, como los que nos representaron. Y yo decía, uno es el amor y otro es el miedo. Y dependiendo de con cuál se conecte, usted aporta, ¿cierto? Y estamos llenos de miedos. Y esos miedos nos encasillan en posiciones, ideologías, porque nos da miedo sentirnos desprotegidos, atacados, vulnerados, y se entiende. Pero a veces es hacernos las preguntas correctas para que ese miedo se transforme o llevemos las conversaciones desde otro punto, desde el amor. desde el amor, de eso que nos hace iguales, nos hace seres humanos. La- Entonces creo que el aportar un propósito superior, ese instinto hay que seguirlo. Lo que tiene que entrar en reflexión y en conversaciones desde dónde lo vamos a seguir. Porque no creo que nadie quiera hacerle daño a otra persona porque sí. No, creo que hay muchos miedos ahí dentro de las personas que hacen que de forma indirecta o directa se lastime, se erosione, se genere desconfianza, en fin, y creo que ahí es donde está la conversación que debemos seguir teniendo. Me encanta. Juan, gracias por estar en este espacio. Solo me queda como una gran reflexión y es importante recordarnos que el arte no es un lujo, pues no debería de ser un lujo, sino que debería de ser realmente lo mínimo para garantizar lo humano detrás de todas las personas y de una sociedad. Hoy aprendimos que cuando la danza y la música se convierten en proyectos de vida como Juan, las comunidades a su alrededor se van fortaleciendo, porque empiezan a tener un lenguaje que no necesariamente es desde el discurso, sino desde el sentir, desde el cuerpo y desde el conectar, de otras formas que hemos incluso dejado de vivir por seguir una velocidad en la vida, por estar corriendo, por estar mostrando, por estar vendiendo, por estar aparentando. Hemos dejado de simplemente sentir y creo que el arte y la danza nos permite justo eso, sentirnos. Y eso me encanta que lo traigas dentro de este espacio y de este proyecto. Em, y quizás un acto muy grande de equidad o que nos permita construir la equidad es hablar y construir desde el amor. Y me encanta eso. Juan, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, gracias por esta conversación. Me voy alimentado de más esperanza aún, así que te agradezco mucho. No, a ti. Y bueno, con esto cerramos este espacio y las invitamos y los invitamos a que sigan escuchando más estas voces en este podcast de Women Lidera. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.